Es lo mismo, es lo mismo. Hay mucha gente nueva, joven, nueva. Sí, soy profesor de la Cátedra de Ecología, investigador del CONICET, trabajo en el IFEBA. Y mi área de investigación, y en todo momento que puedo, también como docente, exploro, investigamos sobre procesos de resistencia, de evolución de la resistencia, particularmente asociado con especies malezas a los herbicidas. Pero hay muchos puntos de contacto porque son procesos evolutivos, muchas aristas en común. Cuando recién me preguntaban si íbamos a hablar de bacterias, no vamos a hablar de bacterias, pero iba a empezar mostrándoles la resistencia de bacterias a antibióticos, la resistencia de insectos a insecticidas, tienen la convergencia evolutiva, la macroevolución que hay en todos estos organismos tan diferentes es muy similar. Las bacterias tienen mecanismos de resistencia a antibióticos que son análogos a lo que pasa con las plantas. Bueno, nada, eso como introducción. Y quería hacerle, ya que está el director del IFEBA, quería hacerle un reclamo, pero este no es el mejor momento, ¿no?, para hacerle un reclamo. Se lo hago después. Gracias. Bueno. Yo después tengo bueno también. Sí, me imagino. Bueno. Cuando nos ponemos a pensar en la resistencia de algún organismo, algún estrés ambiental y las consecuencias de esa resistencia, yo creo que podemos estar de acuerdo que lo más profundo de esa consecuencia es cuando tenemos una predicción que nos dice que 39 millones de muertes de humanos va a ocurrir en el año 2050 por producto de esta resistencia. Bacterias en las que las aplicaciones de antibióticos ya no tienen efecto, ¿no? ¿Qué más profundo, más consecuencia última que esto, que tiene que ver con la salud humana? Cuando vi este trabajo me sorprendió la heterogeneidad que hay en la proyección de no sé si logran ver acá abajo, de la mortalidad, estos números de muertes cada 100.000 habitantes. Si nos queremos enfocar en nuestro país, la proyección no es nada positiva. Por ahí si hubiera algún médico, si estuviéramos en un entorno con médicos, nos podrían explicar cuáles son los factores que
que contribuyen a que, ¿no?, en nuestro país esté de esta manera. Que te venden antibióticos sin receta. Entonces, ahora sí, cuando pensamos en resistencia a herbicidas en malezas, podemos pensar, bueno, ¿cuál es la consecuencia de eso? Y entonces nos podemos hacer una pregunta, ¿no? Las preguntas que nos definen cuál es la consecuencia es ¿cuántas veces debo cambiar el ingrediente activo debido a que ya no muestra la eficacia que tenía antes? Y el herbicida alternativo que voy a usar, ¿cuál es el costo? Porque los agricultores, los productores, hay una cuestión de usar lo más barato, que sea eficaz, pero que sea también lo más barato. Y hay, ya si nos metemos con la sociología o el pensamiento de un técnico, van a querer seguir usando lo que funcionaba y hasta el momento que deja de funcionar. Y ahí pensar, bueno, cuál es la alternativa más económica posible. Pero la instancia última es, y si no hay ingrediente activo alternativo, digamos, me empiezan a fallar todos los activos que uso para controlar la comunidad de malezas, esa sería por ahí la situación más última o más negativa que uno puede encontrarse. Entonces, les voy a contar un poquito de la situación en Argentina, de la importancia del monitoreo y de algo potencial de esto de que es tratar de desarrollar diagnósticos rápidos de resistencia. Ahora les voy a contar un poquito. Bueno, la situación en nuestro país podemos definirla que es con una actualidad y un futuro continuamente en incremento de aparición de especies resistentes. Estos son los años en los que la divulgación del caso fue realizado. Empezamos muy en el año 2001 y fíjense la tasa desde el 2014 hasta la actualidad, cómo cambió, se hizo mucho más alta. En la actualidad, más o menos, porque a veces hay casos de resistencia, pero la información no es del todo formal como nosotros esperaríamos. Por ahí está en un boletín del INTA, entonces uno tiene que mirarlo más en profundo, bueno, cómo hicieron el trabajo. Pero está cerca de entre las 24 y las 30 especies. Nosotros para hacer este trabajo tuvimos algunos criterios que dejamos algunos casos afuera por una cuestión de formalidad, pero está dentro de las 25 o 30 especies malezas. Y esta es un poco la distribución en el país. La zona del núcleo, Córdoba, Santa Fe y la zona de la provincia de Buenos Aires, y en el norte particularmente Tucumán, y ahí pintadito acá en Salta, que ahí fue el origen del sorgo alepo resistente al glifosato. Se hace varios años. Entonces, una cosa que quisimos hacer con este trabajo fue un trabajo de síntesis. Queríamos resumir un poco toda la información que estaba dispersa por ahí. Bueno, ¿qué atributos tienen estas especies? A ver si coincide con lo que esperamos de qué especies son las que más van a estar, que tienen caracteres más relacionados con la capacidad de evolucionar hacia la resistencia. Y encontramos que obviamente está ligado con la composición específica de la comunidad de malezas que están en las zonas productivas agrícolas argentinas. Bueno, casi el 90% de las especies era de ciclo anual. Entre gramíneas y hoja ancha está bastante repartido, no hubo una clara diferencia. Sí, en cambio, esto, que claramente contribuye a la variabilidad genética presente en las poblaciones, la polinización cruzada. Un 60%, un 40%, hay más especies de polinización cruzada. Y eso no solo tiene una implicancia porque el proceso evolutivo se dispara no solo con el factor selectivo, sino que las especies tienen que tener una variabilidad genética a partir del cual el factor selectivo empieza ahí a actuar. Y la polinización cruzada contribuye a eso y también contribuye a la dispersión de la resistencia.
el vecino, mi productor vecino, puede tener resistencia y yo no, y el polen puede llegar a mis plantas y yo entonces empiezo a tener resistencia porque provino el alelo del otro lado. Y bueno, esto de exóticas y nativas, es lo que les decía, representa un poco la flora exótica, especies naturalizadas, ¿no? Y dentro de las familias, bueno, las poáceas son las que más contribuyeron a estas especies resistentes, seguido por las brasicáceas, asteráceas y amarantas. ¿Cuál es el herbicida con más resistencia en nuestro país? La calidad no se ve muy bien, ¿no? Se ve como medio... que no es ninguna novedad ya en el medio productivo, es el glifosato. Todas las especies, no hay ninguna especie que no sea resistente al glifosato. La mayor problemática es cuando las poblaciones empiezan a acumular estos alelos de resistencia o genes de resistencia. La glifosato está fijada y claro, no se puede usar más glifosato, se empieza a usar un herbicida alternativo y se usa hasta que empieza a fallar. Y entonces ahí tenemos lo que llamamos resistencia múltiple. Glifosato más otro, inhibidor de, no sé, clorofila, lo que fuera, síntesis de clorofila. Entonces, seguido del glifosato, que es esta proteína de PSPS, hay el segundo mayor grupo de resistencia es estos herbicidas que inhiben esta enzima ALS, que esta enzima está involucrada en la síntesis de algunos aminoácidos de cadena ramificada. Bueno, la mayoría, muchas de las especies son también resistentes a esto. Entonces, y la proyección es que van a seguir apareciendo especies o en una misma especie se van a continuar acumulando los distintos alelos de resistencia. Este, por ejemplo, es un mapa que nos muestra en una especie particular, la leucina índica, testeamos como 30 poblaciones. Estos puntos rojos son con resistencia al glifosato. Y de las 30 poblaciones, todas fueron resistentes. Digamos, la más susceptible, entre comillas, porque es esta de Balcarce, en donde encontramos, si no recuerdo mal, entre 4% y 20% de los individuos de esta población de Balcarce eran solo resistentes. En las demás, con este punto rojo o amarillo, es porque todos sus individuos ya son resistentes. O la mayoría, o por arriba del 20%. Y testeamos herbicidas alternativos en caso que el glifosato no pudiera ser más usado. Y bueno, ven la barra verde, sin entrar mucho en detalle técnico, por ejemplo el paraquat. Bueno, sí, las poblaciones son sensibles al paraquat. Lo mismo que al cletodin o al oxifo. Entonces, el proceso evolutivo ha ocurrido hacia el glifosato, pero todavía las poblaciones muestran sensibilidad, susceptibilidad a estos otros activos. ¿Hasta cuándo van a mostrar sensibilidad? Bueno, es una cuestión de tiempo. Ahora vamos a ver, quería discutir con ustedes esa pregunta que si la resistencia puede no ocurrir o si podemos evitarla, que ocurra. Es sorprendente que cuando estas son plantas, no sé, luego de 3 semanas post aplicación de glifosato, plantas de distintas poblaciones, cada maceta es una población distinta, es el crecimiento post aplicación. Hay plantas que prácticamente se parecen a un control no tratado y otras plantas, algunas poblaciones muestran plántulas así, recuperándose de la exposición al glifosato y al poco tiempo ya son así. O sea, tienen una capacidad de recuperación fuerte, alta, pero el impacto del glifosato no es similar en todas las poblaciones. Y eso denota indirectamente la existencia de distintos mecanismos de resistencia. Hay mecanismos fuertes y hay otros mecanismos más débiles. No sé si hay
la enzima está mutada, la enzima blanco que actúa el glifosato está mutada, probablemente las plantas se comporten casi como haberles aplicado agua. En cambio, si hay otro mecanismo de resistencia por ahí, el reducido transporte de glifosato por el floema, bueno, puede haber algún daño y después las plantas se recuperan. Esto es en Amaranthus híbridos, un monitoreo, un mapeo, si quieren, con 50 poblaciones. Y lo mismo, glifosato, hay 3 grupos de herbicidas con una resistencia clara. Glifosato, el fomesafen que inhibe una proteína en la síntesis de clorofila, y el topramezone que inhibe una proteína encargada de la síntesis de la plastoquinona. Pero después hay grupos, estos mapeos sirven para identificar grupos de herbicidas que todavía siguen funcionando, como los hormonales, 2,4-D dicamba, siguen funcionando bastante bien. El hacer estos mapas es un trabajo, les digo, bastante tedioso, lleva tiempo, hay que crecer hacer germinar a las semillas de cada población, que lleguen a un mismo estadio de crecimiento, aplicarles el herbicida, esperar, y nosotros lo hicimos con 30, 50 poblaciones. Los australianos que han sido un poco pioneros en esto de los mapeos regionales, utilizan 400 poblaciones y usan muchas especies y muchos herbicidas. Entonces es un trabajo con un esfuerzo importante y lleva tiempo, porque desde la germinación de la semilla a esperar a que claramente las plantas, poder reconocer, bueno, esta planta fue aplicada y está creciendo para poder caracterizarla como planta viva, lleva su tiempo. Una pregunta ignorante. Cuando hablas de poblaciones, tenés 30 localidades. Sí. ¿En cada localidad es una población? Sí. ¿Así sería? Sí. ¿El concepto? Sí, básicamente esperamos que haya alguna barrera al flujo, claro, para determinar que es una población diferente. Y en cada maceta pones muchos individuos de esa población y evaluás el porcentaje de individuos que sobreviven. En esta aproximación metodológica sí. ¿Y tenés varias macetas de cada población? Puede ser o no, depende de... Claro, acá con 400 poblaciones, cada una de estas bandejitas, que hay 100 individuos, es una población. Claro. Entonces, esto ha estado, no viene a reemplazar esto que les acabo de mostrar, pero viene a ser como tener una respuesta rápida. En un término de como mucho 7, 10 días, uno puede establecer esto. Estas son placas en donde el herbicida está disuelto en este agar solidificado, en donde uno pone las semillas en una condición ambiental controlada, en donde un biotipo susceptible, en general los herbicidas en esta forma no inhiben la germinación, las semillas germinan, pero su crecimiento claramente acá en susceptible se ve inhibido y en este resistente no. Y bueno, este es otro caso con ISA, por ejemplo, que en la misma placa, acá las placas, un susceptible resistente, acá está por ahí mejor, podríamos considerar un poquito mejor, más prolijo, en una misma placa el susceptible es resistente. El testigo es resistente y el susceptible con un herbicida. Tenemos un estudiante de maestría que está trabajando en pergamino y bueno, y esto es con raigras. El control susceptible, plantas que tienen la capacidad de degradar el aloxifop, y aquí ya, esto no es una plata de Petri, es una bandejita de estas de comida con el agar, con el herbicida. El susceptible no germina pero se inhibe, y algunos individuos de acá tienen crecimiento. Entonces tenemos estas curvas, porcentaje, esto es el largo del coleoptile en función de las dosis. La idea con este método es identificar una o dos dosis discriminantes, y cuando tenemos la metodología desarrollada, bueno, si llegara una muestra sospechosa, la ponemos en esa dosis discriminante. La utilidad o lo fuerte es tener un susceptible de referencia y un resistente de referencia. Entonces,
cuando esa muestra a analizar se compara con el susceptible y con el resistente, ya conocidos. Entonces, esto ha sido descrito, no es algo nuevo en la literatura muchas veces. Lo que nosotros vemos es que no llega a implementarse no llega a reemplazar lo otro, más de planta, fenotípico a nivel planta más grande. Pero yo le veo un potencial. Esto tiene algunas dificultades porque, bueno, necesitamos una cámara de crecimiento para hacerlo rápido, ¿no? Porque esto en 7 días está ya determinado. Puede haber contaminación en el medio por bacterias, por hongos. Pero yo creo que tiene un potencial y una vez que esté desarrollado, no sé, una institución pública, alguien privado, que desarrolle esto a una escala más comercial o industrial y que pueda ofrecerlo al técnico que recorre los lotes y tiene un sorgo Alepo, cosecha las semillas y después es sembrar las semillas en estas placas. Bueno, lo otro que quería contarle, que un poco recién les mencioné, es esto, ¿no? Si la evolución de resistencia es evitable o si podría no ocurrir. Y me gustaría conectarla con esto de costos adaptativos. Bueno, hace muchos años, esto fue 97, un grupo de investigadores escribió un artículo donde decía que la probabilidad de evolución a la resistencia al glifosato parece baja. Y cuando uno lee la línea de los argumentos que en ese momento sostuvieron, la verdad que uno por ahí hubiese firmado, ¿no? Decían, claro, el glifosato se empezó a usar en el 1974, pasaron 23 años, no había ningún caso de resistencia. Bueno, es baja la resistencia. Después, tiene un modo de acción único, bastante especial, porque las plantas en general no pueden degradar, a diferencia de muchos otros herbicidas, naturalmente no pueden degradar el glifosato, les cuesta mucho. Se había intentado en el laboratorio, a través de mutagénesis, lograr la resistencia al glifosato, fallaba. Las empresas con cultivos transgénicos también tenían en su momento problemas para desarrollarlo. A lo mejor tenían un cultivo, yo me acuerdo de una línea de maíz resistente al glifosato, pero su rendimiento era muy bajo. Entonces la probabilidad de salir comercialmente no servía. Bueno, hubo dos factores. Claro, y después, el primer caso de resistencia en el mundo fue en 1998, un año después de la publicación. Ellos no pudieron prever lo que se venía. ¿Qué era? Bueno, que la adopción global, después, justo en este momento, creo que fue un año antes, en Estados Unidos y en Argentina, vino Monsanto con su paquete soja, RR, glifosato, y eso, hasta aquí, el glifosato se usaba, era un herbicida no selectivo, era para usarlo en barbecho, fuera de los cultivos. Cuando vino la tecnología de Monsanto, se empezó a usar en los cultivos, y automáticamente millones de hectáreas, millones de individuos en las poblaciones de Estados Unidos, Argentina, después vino Brasil, empezaron a ser seleccionados. Es como que se hizo un gran experimento global y la resistencia empezó. Y hoy es moneda corriente. En cualquier evento de productivo o técnico asociado con esta temática, hablar de resistencia al glifosato ya no dice, bueno, pasemos de hoja porque ya está instalado, se sabe que es así. En el 2015, permítame volver a nuestras amigas las bacterias, un trabajo, identificaron este nuevo antibiótico, el Teixobactin. Entonces, inhibe la síntesis de pared celular en las bacterias, pero es un activo que no tiene un blanco, tiene 3 blancos.
Entonces los autores de este trabajo dicen, las propiedades de este compuesto sugieren un camino hacia el desarrollo de antibióticos que es probable que eviten el desarrollo de la resistencia. Otra vez, bastante parecido a lo que decían con glifosato, pero esto es del 2015. En el 2021, dice, la resistencia al Teixobactin ocurre lentamente y tiene un costo, pero ocurrió. Entonces, volviendo, es evitable. Los organismos y las malezas han demostrado que distintos mecanismos, algo que sugiere, imaginémonos, los herbicidas son compuestos sintéticos, no existen en el ambiente natural y las malezas han sido capaces, por ahí lleva mucho tiempo, el glifosato le llevó 25 años a las especies. El Oleum fue la primera especie resistente, el Oleum rígido. No en una condición de agricultura extensiva, sino en frutales, en una producción frutal en Australia. Porque en las producciones de cítricos o frutales hay mucha aplicación de herbicida también entre las hileras de las plantas. Y entonces, hoy por ahí esto, como por lo menos personalmente, la lección es hablar de probabilidades, mayor probabilidad de ocurrencia, menor probabilidad de ocurrencia, pero no de que no va a ocurrir. De hecho sabemos, esto es un herbario francés, una planta de Alopeculus myxoroides, otra gramínea, recolectado en 1888, que tiene una mutación de resistencia. Se secuenció este individuo, el gen de este individuo, y se encontró una mutación que hoy sabemos que confiere resistencia. Entonces, las mutaciones aparecen. Esté el herbicida, no esté el herbicida, esté. Lo único que hacen ya sabemos, lo único que hacen los herbicidas, los antibióticos, los insecticidas, los fungicidas, es detectar estas plantas en su medio natural y permitir que se reproduzcan diferencialmente con respecto a las susceptibles. Ahora, cuando miramos en el mundo el número de especies en función del tiempo, vemos distintas curvas, digamos. Esto rojo es las especies que han evolucionado hacia la resistencia a este grupo de herbicidas. Y pican en punta. Y acá abajo, bueno, el negro, por ejemplo, los herbicidas hormonales, el 2,4-D. El 2,4-D se usó desde 1950. Dice, alguna información por ahí dice que los aliados durante la guerra intentaron desarrollar este compuesto, el 2,4-D, para tratar de evitar que los alemanes tengan producción de papa. Entonces tenían un herbicida para aplicarlo en las producciones de papa alemanas. No funcionó muy bien, pero bueno, quedó la molécula y después se le vio esta actividad herbicida en muchas otras especies. O sea, si pensamos que esta frecuencia de resistencia con este grupo de herbicidas está acá, y por ejemplo estos herbicidas que inhiben la mitosis celular o la síntesis de estos son lípidos de cadena larga, lípidos de entre 16 y 32 carbonos de lado. ¿Por qué esto está acá y esto está acá? Y el tiempo, uno podría decir, bueno, estos se aparecieron en 1980 y el 2,4-D, que es este negro que está acá, sigue estando bajo. Se usó en 1950. O sea, el tiempo de presión de selección para mí no entraría en la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que entra en juego? ¿Por qué estos acá y estos acá abajo? Bueno, hay estudios que muestran que la tasa de mutaciones no es simétrica para todos los genes. Hay genes que están predispuestos o por el proceso de duplicación o la maquinaria que repara cualquier problema con la duplicación de ADN,
está más asociada con algunos genes tienen más propensión a mutar que otros. Entonces la pregunta es, bueno, tal vez este gen muta más que el gen que codifica para la proteína blanco de estos herbicidas. Lo otro que podemos pensar es que hay los inhibidores de esta enzima, inhiben a esa enzima únicamente, en un punto. En cambio, hay herbicidas, relativamente, esto es lo que les decía, mitosis, o de lípidos de cadena larga, que aparentemente inhiben más de un lugar. Esto no se ve bien acá las transformaciones, pero los lípidos, para que un lípido pase, la cadena carbonada de los lípidos se va incrementando de a 2 carbonos. Y para que se incremente de a 2 carbonos en cada ruta metabólica, actúan 4 enzimas. Esta la Cas, esta otra, o sea, una sintetasa, una reductasa, una que deshidrata y otra vez otra reductasa. Pero son 4 enzimas diferentes. Si los herbicidas que inhiben la síntesis de lípidos de cadena larga actuaran no en una, como los ALS, actúan en 2, para que hubiera resistencia, tendría que haber 2 mutaciones. Una en el gen que codifica para esta proteína y otra mutación en otro gen que codifica para esta otra proteína. Es como decían parece antibiótico, ¿no? Inhibe 3 puntos en la síntesis de pared celular. Ahora hay un herbicida nuevo en el mercado que tiene 2 sitios de acción. Actúa en 2 proteínas enzimáticas diferentes. No vamos a decir que la probabilidad va a ser baja o que no va a ocurrir. Podemos decir que que la probabilidad puede ser más baja que otras. Y la otra explicación sería, para explicar estas diferencias cuantitativas, es que las mutaciones génicas que ocurren aquí o que ocurren aquí, ¿cuál es su impacto en términos del funcionamiento de la planta? Costo adaptativo. Porque a lo mejor mutaciones en este gen que confieren resistencia, a la planta no le cambian nada. Es una mutación de resistencia, pero desde el punto de vista de cómo afecta el fitness de las plantas, es neutral. En cambio, estas otras confieren resistencia, pero la planta tiene un alto costo en el fitness. Entonces, la mutación puede ocurrir en una situación ambiental productiva, pero si en algún momento mientras esté el factor selectivo, la vamos a exponer a la mutación. Pero si el factor selectivo por alguna razón se discontinúa, esta mutación cuasi deleteria o estas mutaciones cuasi deleterias se pueden perder y explicar un poco por qué todavía la frecuencia de resistencia acá es baja. Y esto para dar una magnitud de cuándo un costo en el fitness o un costo adaptativo es alto. Esto es el leucina índica, el susceptible, esta es una mutación de resistencia y esta es otra mutación de resistencia, que la llamamos TIPS. Creciendo sin glifosato, confieren resistencia al glifosato, 14 días de crecimiento. Fíjense el tamaño de estas plantas a los 14 días o a los 34 días. ¿Por qué tienen este crecimiento tan lento estas plantas? Bueno, cuando se dio el impacto, acá en el cuadro de abajo, esto es la velocidad, la enzima mutada, este es el wild type, el 106 es que tiene una mutación y el TIPS la que tiene la mutación TIPS, que es una doble mutación. Cuando se analiza la cinética de la proteína, bueno, el wild type, esta es nuestro referente para comparación, la que tiene una mutación no cambia, esto es la velocidad de la proteína, la velocidad de la actividad catalítica. En cambio el TIPS es un 6%, la actividad, la Vmax, la velocidad, es un 6% de lo que hace el wild type. O sea, la proteína trabaja, pero trabaja muy lenta. ¿Por qué trabaja lenta? Porque tiene esta mutación. Y esa mutación no es gratuita. Cuando está presente el glifosato,
es extremadamente resistente. Fíjense, esto es la constante de inhibición de la proteína. Con 20 micromolar de glifosato, la proteína susceptible se inhibe. Pero para inhibir el TIPS, la proteína con la mutación TIPS, se necesitan 53.000 micromolar. Muchísimo. O sea, es muy resistente, pero paga un costo alto. No sé si se lo graben, estas son plantas con esta mutación TIPS creciendo, estas son plantas de arroz y nunca pueden salir creciendo simétricamente, desde el comienzo, arroz y las plantas, y el arroz se despega y las plantas quedan acá. No tengo fotos del wild type o del 106, pero logran salir. El crecimiento de los macollos logran salir debajo del canopeo. A ver, Marina, acá, esto es ryegrass. ¿Ves algo que te llame la atención en este ryegrass? Sí, el ángulo de inserción. Parece más toscano. Esta. Sí. No sé. Yo cuando vi estas plantas, esto, llegan a ver esto, llegan. Sí, o este crecimiento lo llamamos helicoidal, es como una cosa. Bueno, estas plantas tienen una mutación que en una proteína, pero no es enzimática la proteína, es estructural, es la que se encarga de sintetizar los microtúbulos durante la mitosis, sí, para que tenga una guía los cromosomas. Y bueno, la mutación esta confiere resistencia a un grupo de herbicidas, pero estas plantas crecen así. Sin herbicida crecen así. Una diferencia enorme con el susceptible. Fíjense, esto es el susceptible, la mutación en estado homocigota y la mutación en estado heterocigota. Claro, en estado heterocigota el Lolium sigue teniendo un alelo susceptible, entonces la proteína, esta estructural, es normal, y solo tiene un 50% de la proteína mutada. En cambio este tiene 100% de proteína mutada y este es el crecimiento a 2 temperaturas después de 44 días desde que se trasplantaron. O sea, no crecen nada prácticamente. Cuando las hicimos crecer en competencia con trigo, bueno, casi el 80% de las plantas se morían, solamente por la presencia del trigo. Y la cantidad de semillas que producen en masa o en número es bajísimo. Estas plantas producen, en competencia con trigo, no llegan a las 20 semillas por planta. Entonces, eso podría, un poco para volver, porque esas diferencias en las frecuencias de resistencia entre distintos herbicidas. Y bueno, el responsable lo podríamos atribuir a qué gen es el que está mutado, qué mutación está presente, dónde ocurre, y si eso hace pagar a las plantas un costo o no. Y por último, quería contarles de este estudio sobre Amaranthus palmeri. Amaranthus palmeri, su resistencia al glifosato. Y Amaranthus palmeri, lo tengo por acá, es nativo de esta zona, este desierto de Estados Unidos y México. Y la resistencia al glifosato en esta especie ocurrió por primera vez en el mundo en el 2005. Solo para recordar, porque esto es importante, es una especie diclinodioica, de plantas masculinas, plantas femeninas, tiene muchísima fecundidad. No sé si alguna vez vieron alguna semilla de Amaranthus, es nada, es un puntito negro. Plantas cercanas a producir, no sé, más de 500.000 semillas. Y esa no. Entonces, pero se la encuentra en Argentina, se la encuentra en Brasil. Acá, por ejemplo, en Argentina, la resistencia, la Amaranthus palmeri se empezó a notar en la producción agrícola a partir del 2005.
en Uruguay en el 2007 se hizo un censo importante, se hizo un censo y no se le encontró en el 2007. Hoy en día sí. Y en Brasil se le empezó a detectar en el 2015. Entonces, ¿es la maleza o es maleza resistente? primero como maleza. Estas referencias Son como maleza. En Córdoba parece que un ambiente en donde lo encontró y persiste ahí, muy bien. En el 2005 empezó a ser muy notable en la producción. En Uruguay recién ahora y en Brasil a partir del 2015, como maleza. Entonces, bueno, primero, ¿cómo llegó el Amaranthus de Estados Unidos aquí? Bueno, el primer registro en Argentina es 1984, pero en la provincia de La Pampa. Y se cree, la respuesta a esta pregunta podemos especular, no la tenemos. Se cree que vino como contaminante de semilla de alfalfa. ¿Y cómo se cree que vino de Brasil a Brasil y Uruguay? Bueno, maquinaria, se ha importado, maquinaria, cosechadoras. Sonamos ahora, entonces. No empezar a importar. Pero usada, maquinaria usada. Acá también. Bueno, pero ya la tenemos. Va a tener más trabajo. Perdón. Vas a tener trabajo. Vas a tener más trabajo ahora. Queremos trabajar menos. Bueno, este sería el punto de entrada. Pero la otra pregunta que nos hacíamos era la resistencia de estas Amaranthus de Estados Unidos. Cuando vino la semilla en La Pampa, o a Brasil o Uruguay, ¿ya vino con la resistencia de Estados Unidos o es un proceso de dispersión aquí y selección local y evolución local? Es como a veces, ¿no?, cuando pensamos en especies invasoras, la invasión a una nueva área, ¿es un único proceso invasivo de dispersión o son varios procesos que terminan de dar el éxito de la invasión? Bueno, en Estados Unidos, analizando genéticamente las poblaciones, recuerden que es originario acá del oeste, bueno, hubo un movimiento hacia el este, hoy hay no sé cuántas cantidad de estados con presencia de Amaranthus. Se hizo un estudio genético, de parentesco genético, y es un único caso de evolución y dispersión. O sea, el proceso selectivo y evolutivo ocurrió en un solo lugar y luego es una cuestión de dispersión. Se dispersó la misma población, una única población, a todos Estados Unidos. ¿Eso cómo lo define? A ver si esto ayuda. Porque todas comparten. ¿Qué tienen de común todas esas poblaciones de Estados Unidos? Tienen un mecanismo de resistencia que la proteína blanco del glifosato, la EPSPS, está amplificada. Amaranthus produce tanta proteína que el glifosato la puede inhibir, pero hay abundancia extrema, la planta sobrevive. ¿Por qué produce tanta proteína? Bueno, se encontró estas cosas, ADN circular extracromosómico. Y es un ADN que se replica y expresa los genes que tiene en forma independiente a los cromosomas del genoma. Más o menos. Entonces, cada uno de esos ADN circulares tiene la copia de este gen. Y lo expresa. Entonces, Amaranthus produce un montón de esta proteína. Entonces, se encontró, cuando se hace la secuencia de este ADN circular, es el mismo en todas las poblaciones de Estados Unidos. No hay variación. Y es un ADN bastante grande,
son 400.000 pares de bases. Y además de glifosato, porque Amaranthus, se vio que la cantidad de genes acá son como 100 genes, o 90 genes. No solo confiere resistencia al glifosato, sino hay genes que se expresan para estreses ambientales como temperaturas extremas. Entonces es como un mecanismo que tiene Amaranthus de poder expresar genes frente a estreses ambientales, no solo glifosato, sino también otros estreses ambientales. Lo llamativo es que si con el tiempo las poblaciones no se exponen al glifosato, la cantidad de este ADN circular baja. Es como algo inducido, ¿no? Bueno, en Argentina, los primeros estudios, pero se hicieron con 1 o 2 poblaciones, no detectaron ese ADN circular. Encontraron una mutación en la proteína, una mutación de punto y reducida traslocación del glifosato. 2 mecanismos diferentes de resistencia. ¿En qué cultivos? Amaranthus en soja, maíz. Soja, maíz. Bien, básicamente. Entonces, se hizo un análisis genético de poblaciones de Estados Unidos, poblaciones de Argentina, poblaciones de Brasil y poblaciones de Uruguay. Las de Argentina están en este extremo izquierdo y, bueno, acá poblaciones de Arizona, ¿lo ven? Brasil, esto debe ser Colorado, no me acuerdo, esto es Georgia, qué sé yo, Uruguay. Las de Brasil y Uruguay estaban entremezcladas con las de Estados Unidos, pero la de Argentina no. Esto es, no sé si se logra ver, palmera y debajo un canopeo de maíz. Bueno, y se buscó encontrar este ADN circular en las poblaciones de Uruguay, Brasil y Argentina. Bueno, las de Uruguay y las de Brasil, todas tienen, acá es donde dice marcador del replicón, todas dieron positivas. Este negativo es la población susceptible de Estados Unidos. Todas positivas. Y la de Argentina, ninguna tiene ese ADN circular. Ninguna. Las respuestas no son concluyentes. No, esta información nos ayuda a especular por ahí con un poquito más de información. Lo que ahora decimos, o que hasta que sigamos aprendiendo más, es que la semilla de Estados Unidos vino a Argentina, si fue la alfalfa, fue la alfalfa, pero que llegó una población susceptible en la alfalfa. Y en Argentina hubo un proceso selectivo evolutivo, pero local. En cambio, en Brasil y Uruguay llegaron esas poblaciones resistentes y rápidamente el uso de glifosato las seleccionó, y hoy todas las poblaciones de Brasil o de Uruguay, o las que se hayan estudiado, las que estudiamos, tienen ese mismo mecanismo que Estados Unidos. Y creo que eso es lo último. De alguna clase de ecotipo o de alguna clase de gen o de alelos era baja. Estamos hablando de menos del 5%, una cosa así. Lo que en la naturaleza y en particular para procesos como el que te estoy describiendo de pastel. Mi sensación era que lo que definía finalmente el cambio en la población tenía que ver con la presión de selección, que tiene que ser muy fuerte. Entonces, me preocupa porque lo que me interesa, no lo que me preocupa, es que la polinización cruzada, vos la estás
presión muy fuerte. Entonces, aparece en muchos lugares simplemente porque la presión de selección es tan fuerte y no necesariamente porque se está moviendo como vos estás planteando. Como vos estás planteando los genes con esa adaptación. Entonces, no sé eso, ¿cómo lo discuten ustedes? Perdóname, y sigo. Acá estos ejemplos últimos que pusiste de los circulares, Sí. mi pregunta es si no hay por ahí una predisposición de esos fenotipos de esa especie a desarrollar ese tipo de cosas. Entonces vos pones una alta presión en cualquier lado te va a aparecer ese En Argentina no. ADN circular. No apareció en En Argentina. Argentina todavía no. Pero estamos hablando siempre de la misma presión de selección, del mismo herbicida. Es la población de origen. Tiene cierto, genéticamente tiene alguna distancia genética con las de Estados Unidos, tiene algunas cosas en común, pero indudablemente vino de Estados Unidos. No hay otro lugar de donde pudiera haber venido. Pero yo creo que la polinización cruzada, el intercambio de gametas, básicamente estamos hablando de intercambio de polen, diluye la presencia de un alelo, puede diluir, pero cuando están estos factores selectivos, no. No, claro, el problema es la selección, eso es lo que estoy diciendo, el problema es la gran cantidad de... Claro, pero si hay, imaginemos una especie que sea autógama. Cualquier mutación de resistencia, ese alelo de resistencia va a ser transmitido solo a su progenie. Solo a su progenie. En cambio, si una planta con reproducción cruzada, su progenie va a tener el alelo de resistencia y la progenie de cualquier otro individuo que pueda haber llegado su polen. El polen del Oleum, se ha comprobado, por viento, viaja hasta, no sé si es 3 o 2 kilómetros. Sorgo Alepo no. Por ejemplo, ven, si Sorgo Alepo, el polen es mucho más pesado, viaja creo que como mucho 5 metros, 6 metros. Entonces, por más que tenga alguna de reproducción alógama, es más limitada pero no, le damos importancia a la polinización cruzada como proceso para mantener la variabilidad. Imaginémonos poblaciones no seleccionadas, para mantener la variabilidad dentro de la población. Exactamente. Entonces estamos bien. Sí, por eso. Y una cosita más, me parece que me llama la atención cómo, vuelvo a nuestros fundadores, ¿no? Soriano proponía en ese trabajo, Gloria y Miseria de las malezas, proponía que la forma de trabajar con las malezas podría ser la primera, esta que estás proponiendo, que vos estás relatando, que es combatirlas. Pero después agregaba 2 o 3. Una de ellas era utilizarlas y la otra era estudiarlas para ver de qué manera uno podría controlar la dinámica poblacional, porque finalmente la maleza tiene una dinámica poblacional. En algún punto vos esposaste algunas estrategias diferentes, así que está todo muy concentrado con el patrón, el paradigma industrial, que es de combatirla con una molécula. Y toda la otra cosa que se desarrolló en la cátedra de ecología hace un montón de tiempo, que tenía que ver con la alternancia de cultivos, otra diversidad de cosas, eso como que está totalmente fuera del escenario de planificación para reducir la resistencia, ¿no? La velocidad o la tasa de aparición de resistencia. En el medio productivo es difícil poner todo en una misma bolsa, pero se sigue trabajando mal, muy mal, sin ningún principio, ni siquiera sin ningún principio agronómico. Son soluciones cortoplacistas y todo apunta en cualquier evento de discusión, cuando se habla de
estrategia de control de malezas es la química, predomina la química, y cuando un activo deja de funcionar, bueno, vamos a la industria. Bueno, ¿cuál es el próximo herbicida que nos van a dar? Y bueno, han aparecido y nuevos, y el año que viene, por ejemplo, en Brasil y en Argentina va a aparecer uno que viene a solucionar la resistencia ya establecida a otro grupo, entonces viene otro. Hablamos de la tenencia de la tierra, eso de que el dueño de la tierra no la produce, contrata a alguien, y ese alguien que trabaja la tierra, el contratista hace por ahí el dueño de la tierra, sí, mirá, necesitamos rotar principios activos que actúen en diferentes sitios de acción. Es como el antibiótico. El médico clínico, la última vez te di amoxicilina. No, ahora te vamos a cambiar, te vamos a dar otro antibiótico. Bueno, un productor, el dueño de la tierra, le dice al contratista eso, y el contratista le dice, bueno, pará, porque yo ya tengo en stock el herbicida comprado, voy a aplicar. No sé cómo se soluciona eso, pero sí, también tenemos que tener en cuenta que la estrategia química sigue siendo esto viene un poco a frenar este pensamiento, pero sigue siendo la más, claro, y la más fácil de usar y la más popular. Sí. Se está trabajando también en rotación de cultivos, se hace una planificación. Lo más fácil es la herramienta del herbicida, y además la llegada que tienen las empresas a los productores hace que aumente el uso de herbicidas, porque es lo que tienen más cerca. ¿Sí? Y después la planificación, la dinámica poblacional, hacer monitoreo, hay todo un trabajo, ¿sí?, que venimos haciendo para disminuir un poco el uso de herbicidas, para usarlos en el momento donde realmente van a ser eficaces. Hay un trabajo hecho. Los cultivos servicios, Yo creo que si no está hablando de resistencias y el avance y todo eso, me parece que habría que abrir por ahí un capítulo de este tipo de cosas. Esa pendiente tan abrupta a partir del 2015 para adelante, ahí fue un proceso que se hacía solo soja, ¿sí?, desde el 2000 hasta el 2015, cuando se dieron cuenta que empezaron a aparecer un montón de especies resistentes. Entonces había que el problema ya era otro, el glifosato ya no era la solución mágica, y entonces había que empezar a abordar el tema de otra manera. Y ahí se empezó otra vez por rotar cultivos, dejar de hacer solo soja. Bueno, con todo eso estamos mejor un poco a nivel de mantenimiento de los brotes. Pero es un trabajo que hay que hacer social, casi. Sí, y también no nos olvidemos que todas esas decisiones también están asociadas con la rentabilidad potencial. Si la tonelada de soja aumentara, como en su época dorada, a $600 la tonelada, ¿y cómo frenás eso? El glifosato hoy sale, no sé, creo, hoy ya es genérico, la patente caducó, no sé, $3 el litro. Y bueno, vamos con glifosato y lo mezclamos con otro, por las dudas, por si falla, porque con alguna va a fallar. $3, es nada. Los herbicidas nuevos salen, un herbicida nuevo que sacó Sumitomo el año pasado, $50. Pero para mejorar la eficacia de ese herbicida también le ponen glifosato. Es increíble. Ah, sí, también. Es increíble. No, pero, y también el glifosato potencia. también lo que uno puede quedar como que el malo es el contratista, porque no le va a hacer caso al dueño que le dice lo que tiene que hacer, pero también por otro lado, al contratista nadie le asegura que el año que viene le vuelvan a alquilar el lote. Porque no es que porque yo hago las cosas bien, estoy seguro que el año que viene me vuelven a alquilar. Entonces el tipo no va nunca a planificar las cosas a largo plazo, que serían todo lo que estamos hablando, que estamos todos de acuerdo y enseñamos acá, porque la realidad es esa. La realidad es esa, hay una doble, de los dos lados se favorece ese tipo de razonamiento a cortoplacista, ¿no? Y más efectivo, como decís vos, que lo ven a través de los herbicidas, por supuesto. Es la realidad. Sí, volviendo al seminario, me quedé con los kits esos para detectar resistencia, que obviamente
incluso acá está mostrando que hay distintas formas de mecanismos de resistencia, y por otro lado es bastante lógico pensar que a lo largo del ciclo endogénico también podría estar cambiando la susceptibilidad de una planta a un herbicida. Por ejemplo, ahora que me ocurre esto de que dijiste, lo del ADN y la cantidad de proteína, quizás en estadio de plántula es muy susceptible, pero al mes ya es resistente, porque generó más proteína. Entonces, me pregunto, ¿qué sentido tiene ese kit? ¿O es para determinados tipos de herbicidas o para determinados tipos de resistencia? Sí, la temperatura ambiental puede... algunos mecanismos de resistencia varían su fortaleza, su expresión, dependiendo de la temperatura. Pero el kit lo que intentaría es usar una temperatura en la que se exprese, para que se exprese y detectarlo. Con respecto a la ontogenia de las plantas, no hay muchas variaciones. Una plántula sí, o una planta sí, porque son mecanismos constitutivos. Están continuamente expresados. Por ejemplo, hay insectos que solo responden, su defensa con el insecticida responden cuando está el insecticida presente. Y eso evolutivamente tiene muchas ventajas, porque si tuviera un costo producir una proteína que degrada el insecticida, solo lo hace cuando está el insecticida presente. Martín, pero pará, y entonces lo que enseñamos de la rama negra, ¿cómo se pega con eso? Bueno, no, pero vos me estás hablando de... Estoy ignorante, ignorante, porque yo también la surgió la más duda. Está buenísimo el seminario, genial. A mayor tamaño de planta, sí se requiere más dosis para controlarla. Lo que cambia es la dosis. Yo estoy hablando del mecanismo de resistencia. Está perfecto. Fede. Y con respecto a esta diapositiva, ¿vieron algo de poliploides? Sabés que cuando teníamos el trabajo terminado, le digo a los coautores, no establecimos la ploidía no miramos la ploidía de las especies. Te la debo. Pero lo que se supone que, por ejemplo, avena es, si no recuerdo mal, hexaploide, ¿puede ser? Hexaploide. Una mutación, si ocurre un evento mutacional que confiere resistencia, está diluido porque ocurre en claro, en el N. Entonces, se supone que las especies diploides, cuando hay un evento evolutivo, la resistencia está ahí presente, más que las poliploides. Sí, imagino que tenés isoenzimas también con varios dosis. Sí, claro, sí. La población de Amaranto Palmera de Córdoba, Sí. ¿tiene de la Pampa o No. de Estados Unidos de Córdoba? No sé si viene de la Pampa. ¿Alguien miró los herbarios viejos? Supongo que sí, los herbarios viejos, para ver si estaba la planta ahí mal determinada. Son difíciles estas determinadas, ¿no? Amaranto, sí, hasta que no florecen, porque híbridos es tenés hermafrodita, digamos. No, híbridos es diclino monoica, las tenés separadas pero en la misma planta. Y palmeri, ¿no? ¿Es hermafrodita? Bueno, pero hasta que no florecen, no sabes si es palmeri o híbrido. En nuestro país sí. Como nombre científico, digamos. Puede ser.